A mí me sorprende, Presidenta, que vengan con un discurso plagado de muy buenas intenciones, como ya varios colegas lo han anunciado, porque si le hacemos seguimiento a cada uno de los discursos que la Presidenta Boluarte ha venido a emitir a este Congreso, yo estoy seguro que sale jalada, pero bien jalada, porque no ha logrado cumplir ni siquiera con las expectativas básicas que se le planteaban a este gobierno. Viene el Premier a pedir la confianza del Congreso cuando su paso por la cartera de Justicia deja mucho que desear. Uno de los grandes galardones que tiene el ministro, hoy Premier, es que durante su gestión se gestó una de las salidas del Maranguita más grandes que ha tenido la historia. Tal vez será recordado por eso. Pero tenemos que retroceder un poco más, Presidenta, porque muchos aquí hacen una pequeña distinción de entre lo que significa un gobierno y un régimen. Y eso es falso. Este gobierno está aquí hoy solicitando el voto de confianza de algunas bancadas que han mencionado que van a votar en contra. Pero ¿saben qué le dieron ustedes? Ustedes le dieron el voto a este gobierno para que esté hoy gobernando aquí este país. Así que asuman la responsabilidad de lo que le propusieron al país en la campaña del 2021. Hoy, Presidenta, también hemos escuchado a algunos partidos municipalistas jugar a hacer política. Porque lo único que quieren es calcular políticamente qué es lo que les conviene y no buscan el interés del país. Lo que nosotros, Presidenta, desde esta bancada vamos a plantear es escuchar responsablemente las respuestas del señor Premier para poder tomar una decisión adecuada a los intereses del país, no al cálculo político como están jugando algunos partidos aquí. Y aquí hay partidos políticos que tienen que hacerse responsables de las cosas que suceden hoy en día. Tratan de cambiar la versión, tratan de cambiar la historia como siempre lo han hecho. Pero para eso va a estar esta bancada de Fuerza Popular que siempre le ha dicho no al populismo barato y sobre todo tratando siempre de pensar por el interés de todos los peruanos. Muchas gracias, Presidente. Yo no pienso usar ese tiempo valioso para pedir obras o para pedir soluciones a algún problema del país, porque además de ser este el gabinete de la impunidad, con más de 50 muertos en protestas sociales que no reciben justicia hasta el día de hoy, este es el gabinete del reciclaje y de la incapacidad. Señora Presidenta, ¿qué méritos puede demostrarnos ministros distintos como el señor Pérez Reyes, que ha tenido puentes caídos? El nuevo Jorge Chávez, que ha sido Produce, que ha sido Transportes, y que ha estado y está ahora en el Ministerio de Economía. La señora Ortega, Machu Picchu, Guasimicuna, ¿qué méritos podemos exhibir? Sinceramente, ya alguno de los colegas lo ha dicho, de este gabinete que nuevamente está reciclando. El señor Manero, que ha mandado a llorar al río a los señores agricultores y que dejen, por favor, de pedirle favores al Estado. ¿O no han sido sus palabras textuales, señora Presidenta? El señor Quero, que ha dicho que las violaciones son prácticas culturales, que ha llamado ratas a los que fallecen en las protestas sociales. ¿Cómo darle la confianza, señores congresistas, colegas, por su intermedio, señora Presidenta, un gabinete que es incapaz de luchar contra la delincuencia y que ha hecho que a junio de este año tengamos 977 homicidios? A lo mucho que puedo remitirme, señora Presidenta, es a pedir por lo menos respuestas. Respuestas para los 10.000 trabajadores, muchos de los cuales hoy están afuera del Congreso, de 14 programas públicos que aparentemente se podrían quedar sin empleo porque esos 14 programas podrían extinguirse. Respuesta para estas personas y sus familias, y respuestas para nuestros compañeros de Juliaca que nos escuchan el día de hoy, que están esperando desde el año 2022, año en el que yo también fui a Puno y pude ver ese proyecto integral del agua y alcantarillado para Juliaca, que tiene financiamiento, que tiene, gracias al BID, un endeudamiento importante y cuya ejecución podría beneficiar a 600.000 habitantes. Pero lamentablemente vivienda ha sido otro sector ausente. ¿Qué respuesta le damos a los ciudadanos de Juliaca, señora Presidenta? Gracias. Congresista Ana Segarra, 1 minuto. Todo lo que ha expuesto el Premier del gobierno de la señora Boluarte, que eligieron mis colegas de izquierda, necesita plata. Y él dice que la economía ya salió de la recesión y que crecimos 3.3% en el año 2024, pero seamos sinceros. Es una ilusión estadística porque el año anterior fue terrible. Ni una palabra sobre qué sectores crecieron, si el empleo mejoró o si la productividad repuntó. Ahora promete que en el año 2025 vamos a crecer 4%. ¿Cómo? ¿Con qué reformas? Porque lo que ha dicho es que harán un shock desregulatorio, que suena más a frase de consultora que un plan real. Y lanzar 8.600 millones en proyectos de inversión pública, como si el problema fuera gastar, cuando el problema es que no saben ejecutar. ¿Sabían que el gobierno históricamente solo ejecuta la mitad de lo que anuncia? Entonces, señor Premier, usted tiene solo 12 meses. Y quién sabe
que eso. No se trata de un discurso bonito, se trata de tener gente capacitada para que todas las obras se hagan realidad. Hoy el déficit fiscal es menos 2.7% del PBI. Las regiones acumulan plata sin gastar y el gasto corriente sigue subiendo y de eso no se dijo ni pío. La informalidad está por las nubes. 7 de cada 10 peruanos trabaja fuera del sistema. ¿Y qué nos ofrece el Premier? Solo un régimen temporal de impuesto a la renta. No hay nada sobre reducir los costos de tributar, ni cómo hacer más fácil contratar formalmente, ni cómo ayudar a las MIPES a salir del círculo vicioso en el que están secuestradas. Y lo peor, ni una palabra sobre transparencia, sobre cómo se va a evitar que la corrupción, que hoy se ha convertido en el cáncer de las obras, salga. En resumen, no hay norte, no hay reformas de fondo, no hay metas claras, solo hay promesas y plantillas Excel. Es un discurso lleno de tecnocracia, pero vacío en el compromiso real con los peruanos y sobre todo con los grandes retos económicos del país. Productividad estancada, inversión privada a la baja, informalidad crónica y una bomba fiscal. Premier, ¿cuál va a ser su legado? Porque nuevamente le quedan solo 12 meses y puede que ni eso. Gracias. Tiene la palabra la congresista María Acuña por 2 minutos. Una vez más, pues una larga lista de buenos deseos, ¿no? Y cero realmente en propuestas de cambio de un rumbo que hace que la señora Boluarte esté en el margen de error en la estadística de la aceptación de su gobierno. Y claro, el Premier termina su mensaje diciendo: nuestro país no soporta más división, dice el Premier. Claro, ahora que estamos la soga al cuello y que los números no le dan, ¿no? Porque hay muchos que ya no están de acuerdo con seguir saliendo en la foto con la señora Boluarte, ahora nos piden unidad. Pero cuando tenían todo el apoyo y los tentáculos en el Poder Judicial, en la Fiscalía, no siendo el Tribunal Constitucional y en la prensa, pues avasallaban a sus contendores, ¿no? Nos llamaban enemigos de la patria, traidores de la patria, metían tanques a San Marcos, allanaban sindicatos, y el insulto lo tenían como bandera. Pero claro, con el tiempo, ¿no? Este ídolo de barro se iba desmoronando. Sus viejos aliados se le han ido escapando. Ya los delitos que comete la señora Boluarte y su combo son demasiado evidentes para seguirlos aguantando. Y tienen una especie de cuenta regresiva, ¿no? Hoy, señora presidenta, vamos a votar, como ya sabemos, las bancadas que han servido de soporte a este régimen y que lo van a seguir haciendo hasta el final. También a los que les han cumplido sus pedidos, en palabras de colegas que lo han dicho hace poco, ¿no? O sea, hay gente que los va a respaldar porque les han cumplido sus pedidos. Hacen bien, hacen mal, cada uno con su conciencia. Y vamos a votar en contra en 2 sentidos. Los que ya sienten que este régimen es un yugo muy pesado para soportar frente a las nuevas elecciones que se vienen, ¿no? Nadie quiere a la señora Boluarte a su lado de cara a las nuevas elecciones que se vienen. Y vamos a votar como siempre lo que hemos estado en contra desde un inicio de este gobierno criminal, que ha sido incapaz de disculparse con el pueblo peruano por todos los crímenes que han cometido, por las decenas de asesinados, torturados, injustamente procesados. Pero vamos a terminar con... No, todo el tiempo está asignado a los diferentes miembros de su bancada. Si alguien le cede, la mayoría tiene 1 minuto, 1 minuto 30. Congresista Echeverría tiene 1 minuto. ¿30 segundos o 1 minuto, congresista? 30 segundos, perfecto. Continúe, por favor. Gracias, señor presidente, y gracias a mi colega Humphrey Echeverría por su solidaridad. Pero vamos a terminar con la misma frase del señor Premier, ¿no? Nuestro país no soporta más división, dice. No, lo que este país ya no soporta más es la señora Boluarte. La señora Boluarte, si hubiera tenido un poco de dignidad, hubiese dado un paso al costado ya hace rato. Y esperamos que dentro de este gran debate que se viene en las próximas semanas, se active de una vez el proceso de vacancia contra una persona y contra un gobierno que es realmente impresentable para la mayoría de los peruanos. Muchas gracias. Yo voy a pedir nuevamente, como siempre lo hago en este tipo de debates, respeto de parte de los señores congresistas a la investidura presidencial y respeto también a los ministros de Estado y al presidente del Consejo de Ministros que se encuentra presente. Podemos tener... Presentación nacional. Cuando la presidenta de la República invita a la bancada de Alianza para el Progreso a concurrir a Palacio de Gobierno, nosotros expusimos que debían de tratarse 3 temas en este último tramo de la gestión del Ejecutivo como de la gestión del Legislativo. Una primera es la referida a la salud pública, porque hace 5 años atrás hemos pasado la experiencia del coronavirus que ha dejado más de 300.000 muertos en el país por falta de camas UCI, por falta de hospitales. Para que cada uno se reactive con su propia economía. Y ahora el ministro de Economía se opone. ¿Le vamos a dar la confianza? No. Por eso, presidente,
Podemos Perú no le va a dar la confianza, porque son los mismos que han tenido la oportunidad de hacer el cambio que hubiera dado, pero ¿se hizo el cambio? No. Entonces Podemos Perú no va a dar la confianza, presidenta, porque el Perú entero nos está viendo y el Perú entero no le daría la confianza. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alejandro Aguinaga por 3 minutos. Por favor, ¿podría verme? Gracias, presidenta. Hoy día hemos escuchado con atención la exposición del presidente del Consejo de Ministros. Una exposición llena de buenos deseos y de acciones a realizar. En los últimos 24 años, señora presidenta, hemos escuchado lo mismo, un concierto de buenos deseos, de buenas intenciones del gabinete que solo quedaron en eso, que solo condujeron a frustración, condujeron a que las expectativas de la población sean violentadas. Hoy día se habla de prioridades, fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada. Pero ¿qué escuchamos como propuestas? ¿O qué es lo que se viene planteando? Queremos exportar presos. Cuando acá en el Perú lo que se tiene es que reactivar con firmeza la lucha contra la criminalidad y que las cárceles estén implementadas para que puedan albergar a todos estos delincuentes. ¿Por qué no se reactiva Yanamayo? Que justamente fue cerrada porque el ministro de Justicia de aquella época, el señor García Sayán, era amigo de los terroristas chilenos y decían, de Castillo Petrucci, y decían, son cárceles muy duras para la gente. Bueno, sí, pues esos delincuentes tienen que estar en cárceles que generen dureza para que pueda haber una rehabilitación adecuada y para que respeten lo que es nuestro país. De la misma manera, señora presidenta, la creación del empleo. Vemos que cada día hay más frustración en cuanto a generar un empleo que nos lleve a un crecimiento económico. Es cierto que las cifras macroeconómicas son buenas, es cierto que la cifra de inflación de Perú es la menor de toda América Latina, pero necesitamos más. Esa es la inercia por la cual viene creciendo el país justamente como consecuencia del capítulo económico de la Constitución de 1993 promulgada por Alberto Fujimori. Y esa es una realidad, presidenta. Hemos recibido en Lambayeque la visita de por lo menos 4 o 5 ministros que estaban involucrados en el sector cultura. Hay otro tema de frustración. El riquísimo patrimonio arqueológico que tenemos, que tiene que servir para que justamente el circuito Mochica sea el segundo circuito del Perú después de Cusco y ahora complementado con la ruta del Papa, lo único que ha llevado esa parálisis, esa frustración de la gente, porque no se ha hecho nada por lograr exponer y preservar el riquísimo patrimonio. Ahí están las tumbas de Zipán, abandonadas, botadas y sucias. Hicimos la última visita con el ministro Valencia y lo pudo comprobar. Ahí está Ventarrón, una ciudadela. A cuenta de su bancada. Gracias, presidenta, por esa generosidad. Así es. Y tenemos, como le digo, el circuito Mochica, que no se ha hecho nada. Visitas y promesas, cuando ahí están los ingresos que se requiere justamente para una región que es importante y que tiene muchísimo que exponer. Por eso, menos palabras y más realizaciones, más actos que conlleven realmente a la seguridad ciudadana y a un crecimiento del país. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya por 2 minutos. Buenos días, señora presidenta, y por su intermedio un saludo a los señores ministros que se encuentran presentes. Voy a hacer observaciones de carácter general solamente. Primero, el informe presentado por el primer ministro nos va a servir de una guía para verificar el cumplimiento de las cosas que han ofrecido. Si la fiscalización la haremos en función a lo que está escrito en el documento presentado por el Consejo de Ministros. Luego haré algunas observaciones con relación a algunos puntos que considero importantes. Los contratos gobierno-gobierno son focos de corrupción. O sea, no solamente es el agilizar las cosas, sino también se presenta al costado un foco de corrupción dentro del país y fuera del país. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la lucha contra la corrupción.
La policía municipal, no estoy de acuerdo con que se cree una policía municipal. Debemos fortalecer nuestra policía nacional. Crear una policía municipal será generar problemas a futuro inmanejables. Para las cárceles, el bloqueo de celulares debe ser absoluto. Y eso significa que ni siquiera los mismos trabajadores que están ahí, los directivos, pueden usar teléfonos. Deberían usar teléfonos fijos. Y de esa forma se bloquea de una manera efectiva los celulares de los delincuentes. Luego hablaron del Putumayo. Tengo entendido que aún no le asignan el presupuesto a las Fuerzas Armadas para poder operar en esa zona. Eso debería ser de carácter urgente. Y luego han anunciado que se tomará una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Se ha contemplado la posibilidad de la salida de dicho sistema por su intermedio, señora Presidenta, al presidente del Consejo de Ministros? ¿Y para cuándo? Yo considero que debe ser hecho de esta una manera más ágil y flexible. Es decisión de la Presidenta el retiro de la Corte y luego el Congreso ratificarlo después. Y el Congreso tiene comisiones donde se pueden discutir estos temas con comodidad, sin necesidad de crear una comisión especial para este tema. Hasta ahí lo dejo, señora Presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante por 2 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Presidente, el día 29 de mayo hicimos ingresar un oficio al presidente del Consejo de Ministros, el cual lo reiteramos cuando conversamos con él junto con otros ministros. Fueron 11 pedidos que realizó la bancada de Renovación Popular, precisamente para poder evaluar el voto de confianza. Al día de hoy, señora Presidente, no se han implementado. Se han hecho algunos anuncios, pero que no ha revestido ningún avance en la lucha contra la criminalidad. El principal problema que tienen hoy los peruanos en este país es la inseguridad ciudadana que nos golpea a todos, presidente. Y propuestas como, por ejemplo, liderar la reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público no han sido tomadas en cuenta. El equipamiento para potenciar la inteligencia policial y militar a través de cámaras, drones, interceptación, no ha sido tomado en cuenta. El servicio militar voluntario con incentivos como beca 18 tampoco. La liberación de efectivos policiales de labores administrativas o del cuidado de fronteras para agolparse a la seguridad tampoco ha sido tomado en cuenta. Mucho menos la denuncia al Pacto de San José de Costa Rica y la falta de implementación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo y Coordinación C5, Presidente. Estos pedidos, que son de entera responsabilidad del Poder Ejecutivo, no han sido tomados en cuenta. Por eso, Presidente, nosotros el día de hoy, como bancada de Renovación Popular, no daremos el voto de confianza. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Bernardo Paso por 2 minutos, de la bancada Somos Perú. Gracias, señora Presidente. Un saludo al gabinete a través suyo. No me han dicho cuánto tiempo tengo, señora. 2 minutos. Gracias. A través suyo, al señor Premier, puntualmente, no se ha hablado nada de reorganizar el Estado, y creo que es parte importante para empezar a reducir un poco la burocracia. Tampoco nuestro canciller nos ha dicho absolutamente nada sobre el famoso Tratado del Mar, que creo y espero que la Comisión de Relaciones Exteriores lo cite pronto para poder, con calma, ver este tratado. Cuando hablan de una comisión para ver la posibilidad de retiro de estas organizaciones del CIH, yo le diría al Premier a través suyo, señor Presidente, que no se encargue de estar teniendo comisiones y reuniones que no llevan a nada. Estos son temas de decisión. Ya se ha pedido innumerables veces y hay un sentir de la población también para que se retire de estas organizaciones que nunca nos han ayudado. Tomen la decisión, señor Premier. Tomen la decisión. Envíen el documento de una vez, objetando nuestra participación. Yo sé que va a demorar 1 año, pero hay que empezar a hacerlo. Y a nuestro flamante ministro de Economía, con el anterior ministro tuvimos reuniones, hablo del tema de la remuneración consolidada de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y se quedó que estos decretos supremos que salen, debe salir ahora pronto el segundo tramo del aumento, iban a estar considerados ya en la consolidada, no a través de decretos supremos. Yo sé que después, producto de estas reuniones,
salió otro decreto donde se menciona que es permanente y pensionable. Con más razón, para que esté en la consolidada, para evitar que a futuro pueda, de alguna manera, con otro gobierno, ¿no?, de alguna ideología nefasta, anule ese decreto supremo y nuevamente se cree la brecha en las remuneraciones del personal. Gracias, congresista Cueto. Tiene la palabra el congresista Germán Tacuri por 2 minutos del bloque magisterial. No está el congresista Tacuri. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Bernardo Paso por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Saludar al señor Premier, a los señores ministros de Estado y a los colegas congresistas. Señora Presidente, saludamos el anuncio de las inversiones en nuestra región Piura, como la ejecución del proyecto de agua y saneamiento de 105 asentamientos humanos. No olvidamos, Presidenta, las 50 muertes, los más de 1000 heridos y personas que han sido criminalizadas y reprimidas por este gobierno. Un gobierno, Presidenta, que no le daremos el voto de confianza, porque es un gobierno marcado por Rolex, marcado por cirugías y marcado de mentiras. Este gobierno ha decidido instalar la mentira como una política de gobierno. Pero además un gobierno, Presidenta, y un gabinete que se sostiene por cálculos políticos, en alianzas oscuras y de repartijas, hay que decirlo. Pero además un gabinete que sobrevive, y no sobrevive por la aceptación y legitimidad de la población. Sobrevive porque aquí hay una mayoría que la sostiene y que no quiere ejercer el control político. Pero además un gobierno dirigido por Dina Boluarte que ha perdido la autoridad moral y política para dirigir este gobierno. Una persona que ha perdido la confianza y que no lidera absolutamente nada. Pero además un gabinete integrado por unas frases que hay que recordar en este debate. Alguien que dijo que en el Perú no hay hambre. Una persona que dijo dejemos de llorar. Otra persona que dijo que las violaciones sexuales son prácticas culturales. O alguien que dijo 10 soles alcanza para comer. Y así podríamos narrar un listado de temas que representa este gabinete para mí impresentable. Y podrá sonreír, ministro de Agricultura, seguramente una sonrisa hacia la que mesa, evoca, diríjase. sí, por su intermedio, que sonríe porque seguramente esa sonrisa está dirigida a las grandes industrias que hoy han avalado la famosa ley Klimper, pero que además este gabinete hace poco decía que iba a ratificar, no es cierto, su pertenencia al sistema interamericano y que ahora en este documento anuncia su salida. Me queda clarísimo que van a seguir sometiéndose a la mayoría parlamentaria para seguir siendo un gobierno de mesa de partes porque no gobierna. Y seguramente aprobarán la ley de impunidad, una ley que por supuesto la van a publicar para seguir sobreviviendo en este gobierno. Un gobierno reducido, lo digo nuevamente, a una mesa de partes que no representa a la ciudadanía, que representa a la mayoría que lo sostiene y que gobierna con ustedes. Señora Presidente, señor Premier, hoy el cuarto gabinete del gobierno de la presidenta Boluarte viene a pedir voto de confianza con las mismas personas que vinieron antes, pero en cargos diferentes. No sé cómo podrán cambiar las cosas si a la fecha todo sigue igual o peor. La pobreza monetaria en el país es dramática. El 28% de peruanos son pobres monetarios, cifra muy superior a los niveles de prepandemia, que era el 20%. Los establecimientos de salud son precarios, no cuentan con infraestructura, equipamiento, medicinas y personal médico. Ni qué hablar de salud, donde no hay citas médicas, pese a que los asegurados pagan el 10% de su salario. La inseguridad ciudadana es un gran problema. En 5 meses han asesinado a más de 900 personas, más de 5 asesinatos diarios. El sicariato, la extorsión, el robo se han incrementado y no vemos un plan concreto para contenerlo. Quiero detenerme un poco en el último impuesto creado por el gobierno. Me refiero
a los casi $8 que tendremos que pagar los provincianos solo por pasar por el aeropuerto Jorge Chávez, por la tuba de transferencia, que es más, eso nunca estuvo contemplado en el contrato de concesión del aeropuerto. Señor Premier, ¿cuándo anularán ese pago ilegal y abusivo? Ayer Ocitran, en forma de burla, ha rebajado en $1 el impuesto. Ocitran no cuenta con consejo directivo y su dueña hace lo que quiere y no pasa nada. Otro tema es el vínculo a la minería ilegal. Lamentablemente, el ministro de Cultura también se ha prestado. Desde la bancada de Acción Popular, señora presidenta, nosotros vamos a estar vigilantes, vamos a fiscalizar, vamos a hacer el control político. Muchas gracias. Que la confianza se construye. La confianza no se regala, señor ministro. De parte de Fuerza Popular le queremos decir esto, señor ministro. Y la confianza se construye, señor ministro, cuando los planes que responden a una política de Estado se cumplen. Y vemos que no hay plan, señor ministro, porque hoy día nos ha traído en el tema de seguridad ciudadana la creación de la Policía Municipal, donde técnicamente se ha revisado eso. Y supuestamente sería un piloto en Lima. La Municipalidad de Lima tiene una deuda enorme, señor presidente. El próximo gobierno municipal va a tener que pagar como 4.000 millones en bonos, señor ministro. ¿Cómo haríamos? Cuando no se construye también un plan dentro de la política del Estado en términos de salud, se nos trae, hace mucho tiempo ya se está hablando de esto, señor ministro, y quiero que usted lo sepa, se nos trae un informe que se otorgará más de $200 millones para que un hospital tenga mantenimiento. Pero cuando hablamos de una política de Estado que entiendo no tiene, se desatienden las postas de primer nivel que están a su alrededor y que se está buscando, y no me va a dejar mentir el ministro de Salud, con quien a veces coordinamos, y le digo al ministro, para ayudarlo a conseguir un lugar para que alquilen una posta, para que funcione la posta de primer nivel del distrito de Villa El Salvador. Porque no funciona, porque la posta está por caerse. Pero $200 millones para mantenimiento de un hospital, esto nos da a entender, señor ministro, que no hay una política de Estado y menos, por supuesto, planes que puedan cumplirse. Si ustedes nos dicen, señor ministro, por lo menos en términos de seguridad ciudadana, que la comisaría de Talandracas pudiera tener sus carros o pudiera tener un espacio, si la comisaría de Santa Rosa de Chepén, señor ministro, no funciona con un solo policía y un perro en la puerta, aunque todo el mundo se pueda reír, así funcionan, y lo deje encargado a la vecina, a la comisaría, y se lo he dicho repetidamente a los otros ministros, y se lo he vuelto a decir al nuevo ministro del Interior. Si ustedes nos dicen que por lo menos van a recuperar esas cosas como posta, como esas comisarías, señor ministro, podríamos creer que tiene un plan, al menos en este año, que cumplir. Pero estamos notando, ministro, que no lo hay, no existe. Explíquenme, por favor, cómo es que se va a aplicar esta política de seguridad ciudadana con una policía municipal. El gobierno le va a encargar a la policía, un gobierno subnacional, la seguridad ciudadana, cuando sabemos que es álgida. Por favor, explíquennos bien. Cuando se habla de los ejes de la lucha contra la criminalidad, estabilidad y democracia, le diré a través suyo, presidenta, al señor Premier, que los ejes que vemos nosotros solo es el desgobierno, cárceles cerradas, hacinamiento, muertes, aumento de extorsiones y cero plan de inteligencia. Los peruanos están viviendo un caos. Es un caos que parece que se estuvieran generando a propósito. Falta total de liderazgo. No existe un orden, no existen estrategias. Vemos que existen realmente solamente un grupo de ministros preocupados por cada barbaridad que viene haciendo la presidenta. ¿Qué vemos? Hambre, desempleo, miedo, una población que donde vamos nos dicen que existe terror, temor, desasosiego. Y eso se ve en la gente de a pie, todos los días, regiones y regiones donde vamos, colegios destruidos, sin infraestructura, abandonados, un aeropuerto que es un caos y un ministro de Transporte que no da la cara, ni siquiera viene a una comisión de transporte donde se le ha invitado. Y acá, una moción que hemos presentado ni siquiera es leída ni votada para que venga a dar cuentas en el Pleno. Eso es lo que tenemos nosotros. Un gabinete que no quiere ni siquiera presentarse. Un ministro de Agricultura que se ríe y le dice a los agricultores que cambien
de rubro, porque si no son productivos, que busquen otra cosa que cosa hacer. Falta de empatía total. Una presidenta que solamente se dedica a viajar y el Congreso se convierte en una agencia de viajes. Eso es lo que vemos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Una minería ilegal que se viene comiendo el país, muertes, socavones. Eso es lo que tenemos nosotros. En cuanto a la seguridad, estado de emergencia fallidos, sin presupuesto, compramos armas sin municiones. Y queremos que se le dé la confianza a un gabinete donde se le pidió claramente que se cambien a los ministros, como al ministro de Educación, como al ministro de Transportes, al ministro de Agricultura y hoy al ministro de Cultura. Pero no, los mismos cuadritos, las mismas estampitas. ¿Por qué no? Porque claro, ¿quién va a querer estar en un gabinete donde tenemos personas cuestionadas? Sueros donde han muerto 8 peruanos sin la más mínima justicia. No le vamos a dar la confianza porque no hay un solo plan con estrategia ni... Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Valer por 3 minutos. Perdóneme un segundito, congresista. Desde acá queremos exhortar al presidente de la Comisión de Educación que, a pesar del acuerdo en Junta de Portavoces, en donde no se iba a poder sesionar de manera simultánea a los plenos, continúa en este momento en sesión. Lo exhortamos para que culmine con su sesión y los congresistas puedan retornar al pleno del Congreso. 60 señores congresistas más Ramírez y Rivas. En contra 27 más Herrera y Raimundo. Abstención 9 más Francis Paredes. Pariona Sinchi en contra. En consecuencia, señores congresistas, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Eduardo Melchor Aranaiza, presidente del Consejo de Ministros. En cumplimiento con lo dispuesto con el artículo 82 del reglamento del Congreso, el presente acuerdo será comunicado de inmediato a la señora Presidenta de la República.